Quiero comenzar con una pregunta. ¿Quién de ustedes, o de nosotros, se sabe esa famosa oración? O digamos la oración modelo. ¿Cómo comienza? ¿O qué dice? Padre nuestro. ¿Y qué más dice? Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros. Hágase tu voluntad en el cielo, también como en la tierra. Y dice una serie más de cosas que ya lo vamos a leer. Y el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Perdónanos, así como nosotros también perdonamos a quienes nos ofenden. Pero igual ya lo vamos a leer textualmente. Cuando ustedes recitan o nosotros recitamos esa Padre nuestro que estás en los cielos, si somos honestos, nosotros sí prestamos mucha atención a lo que dice cada palabra o lo que estamos pronunciando, o simplemente lo repetimos como porque lo escuchamos, o porque quizás algunos antes de llegar al Señor pues iban a una iglesia católica, por ejemplo, que he escuchado mucho en la iglesia católica, que es algo que se repite, pero de verdad estamos siendo como conscientes de lo que estamos leyendo, o simplemente es algo como uno se aprende como un refrán, digamos, una forma de aprender. Y quiero que nos preguntemos eso, no que me respondan, solo que nos preguntemos, porque yo sinceramente, vamos a decir que me lo sabía, pero nunca había prestado atención o nunca había ido un poquitico más allá de evaluar cada palabra que dice y por qué el Señor nos enseñó esa forma de orar, o ese modelo. Y pensando en eso, en la oración, quiero que miremos en Primera de Tesalonicenses 5:17. Me gustaría que cada vez que cite un versículo o un texto, que lo podamos tener, si los que trajeron sus Biblias o pues los que tienen su aplicación también, que para que todos estemos en la misma sintonía. Igual va a salir aquí en la pantalla, creo que va a salir, o no, mentira, no va a salir, pero quiero que como iglesia hagamos eso. Es bueno que estemos como en el mismo página, porque a veces estamos unos por aquí, unos por allá y todo como que no vamos en la misma línea. En Primera de Tesalonicenses 5:17 dice lo que dice ahí, dice: orad sin cesar. Orad sin cesar. Ese orad termina en D. Y esa de orad es como una orden. Es como algo que tenemos que hacer. En el español se llama el imperativo, que es como decirle hazlo. No es que si lo puedes hacer, no, hazlo. Entonces, orad. Entonces el Señor dice orad sin cesar. Pero ¿y qué pasa? Me decían esta mañana, ¿y por qué no puedes orar sin cesar? No es sin cesar, es sin cesar. Y es muy importante esa palabra y por eso titulé la predicación de igual manera: orar sin cesar. ¿Pero qué significa orar sin cesar? Que estoy aquí y estoy orando. ¿Será que eso significa orar sin cesar? ¿O será que no es necesariamente así? Y eso es lo que hoy vamos a descubrir. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar a través de esta oración modelo? Aunque está en otro pasaje, pero lo que quiero decir es como no hay una forma, o mejor dicho, hay un modelo, pero no significa que entonces tenemos que repetir Padre nuestro que está. No, porque más adelante Dios también habla qué pasa con esas repeticiones de palabras. Entonces, ¿piensan que es la única forma o son las únicas palabras que podemos repetir? ¿Sí o no? ¿Qué piensan? No, ¿verdad? Es un modelo, es una guía que el Señor nos dejó, que debemos seguir, pero no significa que tiene que ser textualmente, porque entonces más adelante vamos a ver que el Señor, que ya lo mencioné, nos habla de esas vanas repeticiones. Y si somos honestos, nosotros a veces yo creo que usamos muchas vanas repeticiones.
Entonces, quiero que vayamos a Romanos, eso dice acá, la pantalla, pero me gustaría que lo busquen en sus Biblias. Romanos 8, versículos 26 al 27. Romanos 8, versículo 26 al 27. Dice el Señor en su palabra: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos pedido como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Es un versículo que quiero que sea como de introducción para luego llegar a donde vamos a ir. Pero hay dos palabras o dos frases que yo resalté, o que están resaltadas: gemidos indecibles y la voluntad de Dios. Cuando ustedes escuchan gemidos indecibles, ¿qué piensan o qué pensamos? Sin investigar nada, solamente en nuestra lectura rápida, ¿qué es lo que pasa por nuestra cabeza en ese momento? ¿Será que simplemente puede ser, entre comillas, cualquier oración? Como decir cualquier cosa, así nomás. Pues dice gemidos. Todos sabemos que es un gemido, creo. Y dice la voluntad de Dios. Muchas veces le pedimos al Señor cosas. Y sí, definitivamente, Él nos responde, porque Él también nos dice en su palabra que podemos pedir y que nos dará. Pero es muy clave, muy importante entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios cuando vamos a pedir algo? Por eso tenemos al Espíritu Santo que intercede por nosotros. ¿Porque sabemos pedir como conviene? No. No sabemos. Pero dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Porque dice, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede ¿por quién? Por los santos. ¿Y quiénes son los santos? Su pueblo. Exacto, la iglesia. Dice, intercede por los santos. Como diciendo, papá, por favor. Entonces, quiero que tengamos eso en cuenta para poder entender un poco más lo que viene después. Gemidos indecibles y la voluntad de Dios. Pero a veces decimos, pero ¿cómo yo sé si es la voluntad de Dios o no? ¿Cómo yo sé si es la voluntad de Dios o no? Vamos a Mateo 6, versículos del 9 al 13. Mateo 6, versículo del 9 al 13. Y ahora vamos a evaluar lo de la oración modelo que estábamos hablando al principio. Vamos a ver algunas palabras que nos dicen muchas cosas. En Mateo 6, 9 comienza diciendo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal.
porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos, o por los siglos. Amén. Como les decía al principio, a veces quizás no sabemos esa oración, o como diríamos uno, tatarareamos. Más o menos, quizás le cambio el orden, pero yo sé más o menos lo que dice. Pero quiero que hoy realmente la evaluemos, que la pensemos, o sea, que la detallemos, y no únicamente de la forma como yo le puedo explicar de alguna manera, sino el Espíritu Santo a cada uno de manera individual nos puede enseñar o nos enseña realmente qué es lo que hay ahí. Seguramente hay cosas que voy a mencionar, hay otras que seguramente que no lo voy a mencionar, pero que de manera individual Dios les quiere decir algo. Y yo subrayé algunas palabras. Dice santificado. Cuando nosotros llegamos a pedir algo a Dios, pedimos algo, muchas veces, ¿cómo lo hacemos? Imaginemos que tengamos una necesidad, necesitamos X cosa, necesitamos, no sé, algo que necesitemos. Cada uno sabe lo que necesita en este momento, o ha necesitado. ¿Cómo comenzamos nuestra oración? ¿Qué es lo que decimos primero? ¿Perdón? A Dios ayúdame. Pero más allá, ¿qué es lo que decimos? Porque tenemos una necesidad. ¿Qué es lo que decimos primero? No es simplemente Dios provéeme el pasaje para el Transmilenio. Empezamos a exaltar primero, a humillarnos y a exaltar. Eso debería ser como el Señor nos enseña, exactamente. Deberíamos exaltarle a Él, santificarlo, decirle, tú eres santo, Señor. Como darle ese honor que Él merece. Después pedimos. Pero ¿será que siempre pasa así? ¿Será que primero antes alabamos y después pedimos? ¿O a veces pedimos y después alabamos? ¿O cómo lo hacemos? Cada uno de manera individual sabemos cómo lo hacemos. Lo que hoy el Señor quiere que recordemos es cómo comenzar. Como dije, o como sabemos también, no tenemos que repetir palabra por palabra, pero entender el concepto, entender el por qué el Señor ha establecido esa forma de orar. Y deberíamos comenzar santificándolo. Y después dice, hágase tu voluntad. No, Dios, es que yo quiero el carro rojo. Y no está mal pedir. Pero ¿quién más que nosotros sabe qué es lo mejor para nosotros? Sino el Señor. Y Él dice, no, yo te voy a dar uno gris. Y nos dijo, pero ¿por qué gris? Y hablando de tu voluntad, hace 1 año y medio, más o menos, yo trabajé en una empresa, un call center, que es una agencia de llamadas, y era en inglés y en español. Gracias a Dios, el Señor me ha dado la oportunidad de aprender inglés. Y habían 2 opciones en el trabajo. Yo podía ser agente telefónico, es decir, recibir llamadas y hablar con las personas directamente en inglés y en español. Era como 50 y 50. Pero también estaba la opción de correo, que era responder correos electrónicos. Si ustedes tienen esas 2 opciones, de hablar o de responder correos, ¿cuáles elegirían? ¿Perdón? Correo, hablar. Por allá Alice, hablar. ¿Correo o hablar? Hablar. Elimine. ¿Hablar o correo? Hablar. Hablar. Listo. En ese momento, yo decía, no, yo quiero correo. ¿Por qué? Porque digo, es más fácil, recibo el correo, si hay una palabra que no entiendo, la traduzco, luego respondo y se acabó el problema. Ya. Era lo que yo estaba pensando en ese momento. Y era lo que me habían ofrecido. Yo tuve la entrevista de trabajo y en medio de la entrevista
el supervisor me dice ahora, como que me cambia los planes. Me dice, Moisés, ya no hay más, ahí llaman como voz, ya no hay voz, ahí es correo. Perdón, llamada. Entonces yo digo, uy, y ahí me puse a pensar, en medio de la entrevista, y dice, Señor, pero yo prefiero el correo porque es más fácil. Lo puedo responder con el teléfono si quiero, en fin, es más fácil. Pero tenía necesidad del trabajo. Y no era porque no podía hablar inglés, como hablar, no. Sino porque yo creía que el correo era más fácil. Cuando yo dije, bueno, está bien, acepto que sea voz, que sea de hablar. Listo. Comencé el trabajo y descubrí que soy mejor hablando que escribiendo. Y yo no sabía. Y por eso a muchos de ustedes quizás le envío nota de voz. Seguramente, no sé, me parece. Pero es más fácil para mí de una nota de voz. Entendí eso, luego lo pude entender. Y le digo, Dios, esa era tu voluntad. ¿Pero cuál era mi voluntad o qué era lo que yo quería? El correo, porque era más fácil. Supuestamente para mí era más fácil. Pero Dios me hizo entender que no. Luego me di cuenta que definitivamente eso no era su voluntad. Y yo ni siquiera sabía eso. Y Él me hizo entender que eso es lo mejor. Entonces, Él lo hizo a su manera. Dice otra palabra que sale allí subrayada, dice perdónanos. Perdónanos. Y dice la otra que no está subrayada, dice perdonamos. Es importante pedir perdón. Pero sincero, no simplemente como una vana repetición de decir, Señor, perdóname por si acaso. No, sino que nos examinamos a nosotros mismos en medio de esa oración. Dios, perdónanos. Porque quizás, siendo honestos, quizás en el momento no nos vamos a acordar de en qué fallamos, seguramente. Pero es bueno como ese estar examinándolo para ver dónde estoy fallando y debo de pedir perdón. Pero también dice, como perdonamos. Que Él nos perdone. Ah, qué chévere. Dios nos perdona porque sabemos, yo sé que Él me va a perdonar. Pero ¿cuántas veces estamos en el otro lado? Donde soy yo que tengo que perdonar a la otra persona. ¿Cuántas veces estoy de este lado? Porque sí, porque Dios es bueno y me perdona. Pero si yo tengo que perdonar, ¿será que perdono de verdad? ¿O será que nos cuesta más perdonar que nos perdone? Creo que a veces nos cuesta más perdonar. Entonces tenemos que tener eso presente, que así como Él nos perdona, nosotros también debemos hacerlo con los demás. Dice, líbranos del mal. Muchas veces, no sé si, me imagino que muchos lo harán o quizás otros no, que salimos de nuestras casas al trabajo, que digamos que es lo más concurrido que tenemos para los que trabajan afuera o bueno, en fin, que decimos, Señor, por favor, líbranos del mal, ayúdanos a que no nos pase nada, guárdanos, cuídanos. Y siempre le pedimos eso al Señor. O quizás no todos lo hacemos. Pero es importante entender eso, como pedir a Dios, Dios, líbrame del mal. Líbrame del mal. Muchas veces escuchamos, no, yo me encomiendo a Dios cada mañana. Sí. Y se trata de eso. Se trata de decir, Señor, yo quiero que me cuides. Pero a veces, muchas veces salimos rápido al trabajo y no me acordé de nada de Dios. De poner ese día en sus manos. De decirle que por favor me cuidara. Aunque Él igual nos cuida. Pero Él quiere también que le digamos. Y dice la última parte, tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos. Amén. Ese reconocimiento, decir, tú eres el rey, tú eres el poderoso y toda la gloria, mi vida debe de decir eso, que toda la gloria tiene que ser única y exclusivamente
para ti, no para nosotros. La gloria debe ser de Él, el poder es de Él, el Rey es Él. Como ese reconocimiento, como al principio, santificado. Entonces quiero que estemos pensando en eso. Y quiero repetir nuevamente. No quiero, creo que se está entendiendo, yo espero que sí. No es que vamos a llegar a la casa, vamos a comenzar a repetir, entonces tal cual. No, pero sí entender como esos conceptos, esas palabras que están ahí, que nos dicen, que nos enseñan a cómo debe ser nuestra oración. Y entendiendo que lo más importante es su voluntad y no la nuestra. Que si Él dice lo contrario a lo que yo quería, entender que es su voluntad. Para resumir más o menos ese texto, yo podría decir que es como llegar al Señor con la actitud correcta, con la forma correcta delante de Él. Llegar con esa actitud correcta. En Mateo ahí mismo, pero un poquito más arriba, Mateo 6, versículos 5 y 6, un poquitico más arriba. Mateo 6, versículos 5 al 6. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. Para ser vistos por los hombres. ¿Será que a veces queremos ser vistos por los hombres? Y no únicamente en la oración, sino en nuestra vida como cristianos. Queremos llevarnos la gloria. Queremos que sea nosotros. Y el Señor nos dice, para ser vistos por los hombres. Eso hacen los gentiles. Entonces, también entender eso. No solamente en el concepto de la oración, porque que una persona se para acá al frente y dé gracias a Dios o ore por algo, no es que está siendo visto por los hombres. No, el problema no es eso, el problema viene más adelante. Dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. El problema es el corazón de esa persona. Porque sí, lógicamente sabemos que como iglesia oramos. Hace unos minutos yo acabo de orar. Pero no para que los hombres o ustedes, la iglesia me mire. Igual como cuando lo hace otro, o lo hacemos en nuestras casas, con amigos, familia, en fin. El punto es esa intención errónea, que está mal. Dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, según eso, aquí no podemos orar, porque estamos en público. Dice que tenemos que entrar al aposento y cerrar la puerta. Entonces, estamos descalificados, no podemos orar. ¿Será eso cierto? ¿O será eso lo que Dios nos quiere decir? No, ¿verdad? Claro que no. Pero ahí hay algo importante. Dice, entra a tu aposento y cerrada la puerta. Eso nos habla de un tiempo de calidad. Es verdad que nosotros como iglesia oramos porque el Señor también nos manda a orar unos por los otros. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos un tiempo de calidad? Donde yo digo, en mi casa hay un lugar específico, una hora específica que yo he apartado para hablar con mi Señor. ¿Será que nuestras oraciones o nuestra forma es pues muy, vamos a decirlo de una manera
como muy, sí, como que vamos por ahí y orando cualquier cosa y no le damos un tiempo al Señor, entre Él, una intimidad entre Él y yo, solo nosotros dos, solo en nuestro aposento, puede ser cualquier lugar, nuestra casa. Digo la casa porque es donde pasamos más tiempo también. Y decir, yo voy a apartar a X hora este tiempo para el Señor, donde yo voy a hablar con Él, donde va a ser algo de calidad. ¿Será que tenemos ese hábito de hacerlo? ¿O será que no lo tenemos y deberíamos tenerlo? Esta semana que pasó, yo estaba en el cuarto de mi hijo jugando con él con la pelota. En la noche, eran como las 10 de la noche. Y me estaba escribiendo alguien y quien me estaba escribiendo, yo necesitaba responder. Era importante, pero podía esperar. Entonces yo estaba sentado en la cama está así, y yo estaba sentado así enfrente de él. Y él me tiraba la pelota y yo se la devolvía. Pero el teléfono, estaba la almohada acá y yo lo tenía así, como que yo podía mirar, al mismo tiempo que jugaba con él. Entonces él se da cuenta porque él, como les decimos, él no nació ayer. Él es inteligente, ya le entiende. Entonces él me dice, papá, no, el teléfono no, así. Que lo volteara, así. No que porque entonces yo lo tenía como medio reclinado para poder ver mejor a él y quien me estaba escribiendo. Y entonces yo me la quería tirar de vivo y vine y lo puse fue así. Y claro, ahí medio yo puedo ver, todavía yo alcanzo a ver. Y él me dice, papá, no, así. Y ahí entendí, o el Señor me hizo entender, yo necesito tiempo de calidad. ¿Y será que tenemos ese tiempo de calidad con el Señor, donde es Él y yo? Solo Él y yo. O las distracciones, que era algo importante, pero podía esperar. Porque cualquier cosa podría esperar antes que el Señor. ¿Será que ese tiempo de calidad sí lo tenemos? Y cuando yo entendí esa verdad esta semana, y decía, sí, Señor, es verdad. A veces somos así. No le damos un tiempo de calidad al Señor. Nos distraemos con cualquier otra cosita, el teléfono o como se llame, trabajo, en fin. Y sí, todos tenemos responsabilidades, todos. Todos tenemos unos horarios largos a veces, algunos sí, otros más cortos, en fin. Pero todos tenemos esas cosas. Pero deberíamos darle ese tiempo de calidad con el Señor. Debería ser de calidad. Más adelante, en Mateo, un poquito más arriba, pero no tan arriba como en la mitad, Mateo 6, versículos 7 y 8. Mateo 6, versículos 7 y 8. Dice, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis, pues, semejantes a ellos. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Dice, vanas repeticiones. Y yo personalmente muchas veces he caído en eso. Voy a hablar con Dios y le digo lo mismo todas las noches. Y repite, y repite, y repita. Pero hablar con Dios es una conversación. Claro que hay cosas que vamos a repetir, y eso lo vamos a ver más adelante, que estamos pidiendo por algo. Y claro, vamos a pedir por eso cada noche o cada vez que lo hagamos. Pero se convierte a veces en algo que es frío, básicamente, que no es sincero, sino como que ya me aprendí esa oración que yo me hice y cada noche o cada mañana o cuando lo haga, lo hago igual. Lo hago igual.
lo hago igual. Entonces, que el Señor nos ayude, porque creo que en algún momento a todos nos ha pasado o nos está pasando, que caemos en esas vanas repeticiones. Pero el Señor, sabemos, creo que todos los que estamos acá sabemos que es orar, hablar con Dios. Porque entonces caemos en el error de algunas creencias que repiten el Padre Nuestro o que repiten X o Y. Pero el Señor quiere que hablemos con Él. Él es nuestro amigo, es nuestro Padre, es todo. Él quiere que hablemos. Señor, mira esto, esto y esto y esto. Me pasa esto y esto y esto. Ayúdame con esto y esto. Y Él va a responder. No es que hablamos y eso quedó ahí. No, Él nos responde. De muchas maneras, siempre nos responde, de alguna forma. Entonces, que no se convierta nuestra oración en una vana repetición, todo el tiempo, lo mismo. Sino que sea una conversación con Él cada vez. Y dice que Él sabe qué cosas, dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y no significa entonces que si tenemos una necesidad no vamos a pedirla, ¿no? Claro que sí tenemos que pedirla. Claro que sí. Pero a veces la necesidad le quita el lugar a Dios. Le quita el santificado, el poder, la gloria, le quita todo. Porque cada vez que vamos delante de Él es a pedir. Y Él nos manda a pedir. Más adelante lo vamos a ver. Pero que nada le quite ese lugar al Señor. Que el Señor nos enseñe a no caer en eso. Porque Él sabe lo que necesitamos. Él sabe. Ya lo sabe. En Lucas 18, versículo 1 al 8. Aquí comenzamos a hablar un poquito de esa necesidad, de esas cosas. Lucas 18, versículo 1 al 8, dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar a veces. Dice a veces, ¿qué dice ahí? Siempre. Y no desmayar. Y no desmayar. Y vamos a ver la historia que está aquí. Dice, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de todo esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Quiero parar un momento ahí. Esto significa que si nosotros vamos delante de Dios a pedirle algo, muchas veces a Él se le va a agotar la paciencia. Es decir, no, ya. ¿Será que eso es lo que el Señor nos quiere decir aquí? Pues no. Sigamos leyendo. Dice, y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vemos que esta mujer, pues esta persona tenía esta necesidad. Quería que el juez hiciera justicia. Iba todos los días delante del juez. Y un día el juez dijo, ya, suficiente con esta mujer, no la aguanto más.
vamos a hacer justicia, porque me va a enloquecer. ¿Será que Dios piensa igual que ese juez? De que nosotros vamos y le pedimos, y él dice, no, ya Moisés me tiene, diré en Colombia, aburrido. No, él no se aburre, los que los aburrimos somos nosotros, él no. Él es como nosotros, él es paciente, nos escucha, nos ama. Pero ¿quién nos quiere enseñar aquí en este pedacito, o en esta historia? Vemos que hay ese insistir de esa mujer. No fue que oró, Señor, quiero, no sé, X cosa, otra vez. Pongan ustedes lo que quieran poner. Y ya no le pido más. No, esta mujer insistió. Fue constante. Estuvo ahí. Hasta que un día el juez, que no es nuestro juez, no es Dios, juez humano, se cansó y le respondió. Entonces tenemos que insistir. Pero significa que cuando Dios nos manda a insistir o a orar siempre y no desmayar, Él va a hacer lo que nosotros queramos. Pues no, porque al principio vimos que era su voluntad. Pero claro que Él nos quiere enseñar. Porque ese insistir, porque muchas veces el Señor no nos da rápido lo que queremos. Porque imaginemos que diga Dios, quiero viajar a República Dominicana. Una semana en la playa con mi familia. Eso no está mal. Y venga Dios y ¡pum! De una. Me dio el dinero, nos dio el dinero y nos fuimos a República Dominicana. Y mañana le pido otra cosa. Y tome. Y tome. ¿Cómo sería esa relación? Realmente. Sería por interés. Porque, me está dando. Entonces no nos enseñaría. Es como nuestros hijos humanos. Si le damos todo lo que queremos, entonces lo vamos a malcriar. Y no van a aprender. Por eso el Señor no nos da, muchas veces responde rápido. Él sabe cuándo responde rápido y cuándo no. Pero otras veces se tarda. Toma su tiempo. Pero porque Él toma su tiempo, vamos a dejar de insistir y decir, no, ya yo he pedido mucho. Nosotros como familia estamos pidiendo por una casa a Dios. Y a veces, si soy honesto, yo, Señor, no, ya yo no voy a pedir más una casa. Tengo ya, 5 años pidiendo por una casa. Y nada que llega. Y el Señor me dice, o nos dice en su palabra, que tenemos que orar siempre y sin desmayar. Que tenemos que insistir, así como esa viuda, que insistió. Y recordemos, y quiero dejar claro, no por esta insistencia es que Dios va a hacer como queramos, no. Él va a hacer su voluntad. ¿Y su voluntad es mala o es buena? Es buena. Es agradable y ¿qué? Y perfecta. Nosotros, como les contaba con el trabajo que tuve, yo quería que lo mejor era eso. Pero Dios me dijo, no es eso, es esto. Porque Él es perfecta. Y sigue diciendo, ¿dónde me quedé? Lo terminé completo. Entonces, cuando vayamos delante del Señor, vayamos con la actitud correcta, como vimos anteriormente, pero también cuando tengamos una petición, insistamos. No se lo pidamos una sola vez. No desmayemos tan fácil, sino hagámoslo siempre. En Colosenses 4, versículo 2 al 4, Colosenses 4, versículo 2 al 4, dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste cómo debo hablar.
Y dice perseverar. Es decir, ser ahí, constante, quedarnos ahí. Como ya vimos, tiene que ver con lo que vimos anteriormente, sin desmayar, estar ahí. Y nos dice con acción de gracia. El Señor, en otro pasaje que no lo vamos a leer hoy, Él nos dice que siempre debemos dar gracias en todo. Pero a veces es difícil dar gracias en todo. Pero Él quiere que demos gracias. Gracias porque no ha llegado lo que estoy pidiendo. Gracias porque ya se cumplió. Sino todo el tiempo estar dando gracias al Señor. Y el final dice, para que lo manifieste como debo hablar. Es importante que sea el Espíritu Santo de Dios que nos guíe. Cuando vamos a decir algo, X o Y, o en una reunión o en nuestra casa, es importante ser lleno del Espíritu. Y ser lleno del Espíritu no es que estoy flotando, no, sino lleno de Él, de su palabra. Estar lleno de Él para saber lo que tengo que decir, cómo debo hablar, cómo debo actuar. Pero a veces por no estar llenos de Él, hacemos todo lo contrario. No damos gracias. Porque el estar en una relación con el Señor muy íntima, muy cercana, es lo que nos ayuda a perseverar. Porque por nuestra humanidad no podemos. Hace rato hubiésemos desfallecido, desmayado. ¿Qué nos ha pasado? Pero necesitamos estar llenos del Espíritu, llenos de Él, de su palabra, para que podamos, no perfectamente, pero en la mayor parte del tiempo, se pueda cumplir esto en nosotros. Poder orar siempre, no desmayar, perseverar, como dice allí. En Efesios 6, 18, Efesios 6, 18, Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo. En otras palabras lo que acabamos de leer, siempre. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda, otra vez repite la palabra perseverar, perseverancia y súplica por todos los santos. Dice todo tiempo, otra vez lo repite, otra vez el Señor. Todo tiempo, en todo tiempo. Y dice, y súplica. No es una oración así cualquiera, no. Sino de verdad, sí, Señor. De verdad. Pero dice, en el Espíritu. Porque yo puedo estar suplicando, pidiendo algo muy fuerte, pero no es la voluntad de Dios. Lo que estoy esperando mi tiempo. Básicamente. Pues dice, en el Espíritu. Es decir, el Espíritu es que nos enseña y nos puede hacer saber qué tenemos que pedir. Sin embargo, como ya vimos, Él intercede por nosotros. Y muchas veces estamos pidiendo cosas que no son la voluntad de Dios. ¿Y por qué no las sabemos? Porque no estamos en el Espíritu. Y aún estando en el Espíritu, como somos humanos, en algún momento quizás vamos a flaquear. Y por eso tenemos el Espíritu Santo de Dios que intercede por nosotros. Y otra vez repite la palabra perseverancia. Como que no se rindan, sigan, permanezcan. Porque es muy fácil para nosotros, como decía en Lucas anteriormente, desmayar. Es fácil. Muy fácil. Es algo increíble, pero así es. Comenzamos animados y de repente bajamos la guardia. Pero no debe ser así. Claro, el Señor nos entiende. Él sabe que fallamos.
pero que en lo profundo de nuestro corazón esté el anhelo, el deseo de no desmayar, de hacer lo que me está diciendo. Si hoy me está diciendo, debo de orar siempre, es siempre. Y siempre, como dije al principio, como el título de la predicación, orad sin cesar. No es, mejor dicho, 24 horas repitiendo. No es eso. Sino que sea algo regular, que se convierta como algo regular en nuestra vida. Que esté todo el tiempo. Que si vamos a hacer esto, hablamos con Dios. Que si vamos a hacer aquello, hablamos con Dios. Que si simplemente queremos hablar, hablamos con Él. Que eso se convierta en una práctica en nuestras vidas. Eso de orar siempre, en todo tiempo. Pero que sea conforme a la voluntad de Dios. Es lo importante. En Colosenses 4:12 dice, Colosenses 4:12 dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Otra vez, rogando. Nos dice el Señor, rogando. Suplicando, nos dijo en el versículo anterior en Efesios. Suplicando, dice rogando. En Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Dice, quiero repetirlo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Quiero hacer una pausa allí. ¿Cuántas veces nos ha pasado que otra vez necesitamos algo? ¿Y quién es el primero o los primeros que conocen nuestras peticiones? ¿Perdón? Los amigos, por ejemplo. ¿Qué no es malo? Porque no está mal. Pero deberíamos ir delante de Él. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Pero a veces, ¿qué hacemos? Buscamos resolver nuestras cosas a nuestra manera. Mira, yo sé que, no sé, necesito una lavadora. Yo sé que por ahí hay un hermano de la iglesia que tiene una que no está usando. Y que me la puede vender, o me la puede dejar más barata, o me la puede regalar. Y en ningún momento dijimos, Señor, yo tengo esta necesidad de una lavadora. Claro que Él sabe, Él sabe, como dijimos anteriormente, Él sabe de que tenemos necesidad. Pero por eso entonces no vamos a hablar con Él. Porque entonces, si Él sabe todo, que es verdad, no hagamos nada, nos quedamos quietos. ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Cómo sería nuestra vida con Él? Nuestra relación con el Señor. Pues sería fría otra vez, sin mucho sentido. Pero Él permite todas estas cosas para que nosotros y nuestra relación con Él sea más fuerte. Sea más fuerte. Entonces, que nuestras peticiones vayan delante de Dios en oración. Y dice, otra vez, ruego, oración y ruego, con acción de gracia. Muy importante, con acción de gracias. Porque a veces le queremos exigir que lo tiene que hacer así. No. Él es Dios. Nosotros somos quienes para exigirle lo que Él tiene que hacer. Tenemos que más bien agradecer. Agradecer. Y ya casi por último,
en Santiago 5, versículo 16 al 18. Santiago 5, versículo 16 al 18. Cinco, 16 al 18. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías, era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. La tierra produjo su fruto. Dice algo que he aprendido que es muy importante, y a veces uno dice, no, eso no, ¿para qué? Orar uno por otros. Es una cosa increíble, por lo menos que yo he experimentado, cuando oramos unos por otros, cuando oramos nosotros, yo oro por ti, tú oras por mí, por X o Y necesidad. Y dice fervientemente, tiene que ver un poco con lo que ya vimos anteriormente, como con ese insistir, con ese permanecer, perseverar, fervientemente. Y para dar un ejemplo de eso, de orar unos por otros, en el grupo de conexión que tenemos, que estamos haciendo como iglesia y que son invitados para los que aún no han podido asistir, en el grupo de conexión, gracias al Señor, hay unas personas nuevas, y una de esas personas aceptó a Jesús en su corazón hace 2 semanas o 3 semanas, y fue muy bueno. Y hay otra persona que también, que lo conocimos en el barrio, pero ya era cristiano. Pero está asistiendo, aunque es cristiano, va a otra iglesia, que le queda muy lejos, por cierto, le queda por Engativá, lejísimo, imagínense. Imagínense venir todos los días, salir de aquí para allá y de allá para acá, todos los domingos. Debe ser duro, ¿no? Y a veces nosotros nos quejamos porque estamos aquí en Verbenal. No, caminar aquí a Verbenal, no, son muy lejos. Y está ese hermano, y está ahora otra hermana que aceptó a Jesús. Y ambos pidieron una oración, que Dios les diera un trabajo estable. Y en varias ocasiones pedimos como grupo de conexión, pedimos por los trabajos. Y estas semanas atrás nos enteramos que los dos, Dios les proveyó un trabajo. Y ahí entendí lo importante de orar unos por otros. Que a veces decimos, no, yo solo puedo orar en mi casa, yo oro en mi casa solo y ya. Yo solamente hago únicamente me quedo, como les vimos anteriormente, entro a mi aposento y cierro la puerta y que nadie me moleste. Y yo oro solito. Sí, eso está bien, como ya lo vimos. Pero también Él nos manda a orar unos por otros. Es algo increíble lo que pasa, pero algo pasa. Es algo que como que al Señor le place, le gusta que hagamos eso. Que compartamos nuestras necesidades. Y que mi hermano pueda orar por mí y yo puedo orar por él. Y que juntos veamos la gloria de Dios en eso que estamos pidiendo. Pero a veces nos quedamos nosotros, mi esposa y yo, y ya. No es así. Hay cosas que son personales, eso está claro. Pero a veces hay cosas que simplemente se pueden decir y que va a haber una respuesta. Porque lo he vivido de manera personal, pero hablando de como iglesia, en estos grupos, como ya les conté, y estaban felices los dos, felices, dichosos, porque tenían tiempo sin trabajo. Y estaban dichosos de los dos. Y entendimos eso, o por lo menos yo entendí eso. Ese principio, esa verdad. Entonces, para hacer un resumen rápidamente de esas palabras que
que me gustaría que quedara en nuestra mente hoy y que las tengamos presentes son las siguientes. Dice orar sin cesar, orar siempre. No de vez en cuando, no a veces, siempre. Entendiendo que orar sin cesar es que se haga regular en nuestras vidas. No estoy hablando de 20, no, oh Dios, no yo, el Señor no está queriendo decir 24 horas, no, sino que sea como un hábito en nosotros. Pero tenemos que hacerlo, orar en el Espíritu. ¿Y cómo oramos en el Espíritu? Bueno, cuando esa relación está muy buena, está muy bien, muy cerca. Dice, sin desmayar. Porque Dios también sabe que nos podemos cansar. Dice, perseverando. Ahí, constantes. Suplicando, rogando. Con acción de gracias. Y dice, fervientemente. Que estas palabras que están aquí puedan quedar en nosotros, en mí, empezando por mí. Porque a veces no oramos siempre, a veces no es en el Espíritu, a veces no es ferviente, a veces es rapidito, no rogamos, no suplicamos al Señor por eso, ni me acuerdo de darle las gracias, ni cuando lo hace lo que le estoy pidiendo, ni antes tampoco. Y muchas veces sí, desmayamos. Pero el tener una conversación genuina y permanente y siempre con Dios es lo que nos va a ayudar a que si desmayamos sea menos. Porque seguramente sí va a pasar, pero que sea menos. Y por último, quiero leer un versículo en Lucas 11, 9 al 13. Queremos un momentico que lo tengan todos. Lucas 11, del 9 al 13. Dice, y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y habla del Espíritu Santo. Pero así como Él nos dio el Espíritu Santo, casi nada nos dio. O sea, imagínense ese regalo que el Señor nos dio cuando nos salvó y nos da el Espíritu Santo. Que yo creo que es lo más grande. Imagínense, el Espíritu Santo mora en nosotros. El mismo Señor, el mismo Dios en nosotros. Nos dio eso cuando le pedimos que entrara a nuestro corazón. Pero únicamente nos da el Espíritu Santo. No, también nos da otras cosas. Como ya vimos en los ejemplos. Tenemos hijos. Si me pide pan, no le voy a dar una piedra. Si me pide pescado, no le voy a dar una serpiente. O si me pide un huevo, no le voy a dar un escorpión. No. Pues Él no va a hacer eso. Pero entendiendo que Él va a darnos conforme a su voluntad. No lo que nosotros queramos, sino conforme a su voluntad. Porque con cada cosa, Él lo hace con un propósito. Él no está dando por ahí cualquier cosa así. No, Él tiene un propósito y un plan detrás de eso que nos da. Y para terminar, hay una frase que está en uno de los versículos que ya leímos anteriormente.
Dice esa frase o esa porción de ese versículo. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. El Señor nos escucha. El Señor sí nos escucha. Y que hoy podamos pensar, ¿cómo está mi vida de oración? ¿Será que estoy orando lo suficiente o me falta? ¿O está regular? Regular no es que regularmente lo hago, no. Sino que no está muy bien. Está ahí. Y por eso muchas veces no estamos en el Espíritu. Porque nuestra vida de oración seguramente, o puede ser, que esté ahí, bajita. Y tengo que confesarles algo, desde que nació mi hijo, Josué, mi nuevo hijo, he menguado en la oración. Y he visto lo terrible y difícil que es eso. Y digo, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Y esta predicación no la hice para mí, porque yo no hice nada. El Señor fue que guió todo. Así como es para mí, quizás también será para algunos de ustedes. Pero quería que supieran eso. Que entendamos que... Porque a veces se puede o pensar diferente. Que el hecho de que el Señor nos dé la oportunidad, o me dé la oportunidad de estar aquí, dando esta enseñanza, no significa que entonces, Moisés es el mejor dicho, eso anda flotando, ¿no? También yo tengo mis fallas. También las tengo. Y una de esas en este momento es eso, la oración. Que lo hacía o que lo hago. Y le he dicho, Señor, pero es que el bebé en la madrugada. ¿Y sí? ¿Acaso Dios no sabe que sí, Él sabe? Pero yo puedo buscarme otras formas. El bebé en la mañana no lo puedo hacer. Bueno, lo hago en la noche, en la madrugada, a la hora que sea. Lo hago. Pero debo de disponer de verdad hacerlo. Porque a veces le ponemos excusa al Señor. Y claro, y como humanos quizás vamos a decir, no, pero imagínate, tienes 2 hijos ahora y tal. No. No debemos ponerle excusa al Señor. Él nos dará una solución de cómo hacerlo. Porque eso es prioridad. Es importante. Si antes lo hacíamos en la mañana, pero ahora no lo puedo hacer en la mañana, lo voy a hacer en la noche. O viceversa. O en la tarde. O a la hora que sea. Pero que eso no debería fallar en nuestras vidas. ¿Podemos apagar la luz, por favor? Y de verdad, hermanos, quiero que pensemos en eso. Que nos evaluemos y miremos cómo está nuestra vida de oración con el Señor. Cómo está nuestra vida. A veces parece que nos cuesta orar. Como que qué pereza orar. Pero el Señor nos manda que lo hagamos. Muchas veces por no conversar con el Señor, en otras palabras, orar, no le conocemos por eso. ¿Cómo yo voy a conocer a alguien si ni siquiera hablo con él? ¿Cómo voy a saber lo que piensa o lo que me quiere decir si ni hablo con él y mucho menos le escucho? Porque no hablo con él. Que realmente podamos conocer al Señor, que podamos tener esa conversación, ese hablar con Él. No a veces, siempre. Así sea para, reparar, hacer una comida. Señor, dale sazón a esta comida. Que se vea un hábito. Y sé que puede sonar como, o pareciera que es como extremo. Pero es que de verdad Dios quiere que hablemos con Él. Pero no lo hacemos muchas veces. Lo hacemos poco o a veces. Oremos. Señor, quiero darte gracias por tu palabra hoy. Porque tu palabra siempre nos confronta. Nos dice
lo que tienes que decirnos porque es la verdad. Que nosotros seamos sinceros y poder decir, Señor, ¿cómo estoy yo contigo? ¿Será que sí hablo contigo? ¿O hablo más con el mundo, con las otras personas, mi familia, que contigo? ¿Será que cuando voy a tomar una decisión, primero voy delante de ti en oración? ¿O tomo la decisión y después vamos a ver qué pasa? ¿O será que primero voy delante de ti a pedir eso? Aunque tú sabes lo que yo necesito, aunque tú sabes lo que nosotros necesitamos. Que tu iglesia pueda ser una iglesia de oración, una iglesia que esté rogando, que estemos orando unos por otros. Por favor, es muy importante, y hoy lo pudimos ver a través de tu palabra. Es muy importante la oración. Y no la oración, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, no se trata de eso. Es lo que tú nos dejaste para enseñarnos, sino de entender la forma como debemos orar, pero también el entender que tenemos que orar sin cesar, todo el tiempo, siempre. Que nuestra relación pueda convertirse, Señor, en eso, en una relación de verdad, en una conversación de cada día. No en vanas palabras, porque a veces las palabras envanecen. No en esas palabras que no, sino tú, Señor, que pueda ser algo genuino, algo sincero, que si tenemos que llorar, lloramos, que si tenemos que gritar, gritamos, que si tenemos que alabar, te alabamos, si tenemos que cantar, cantamos, que es algo sincero. Tú por eso no nos vas a juzgar. Que abramos nuestro corazón, así como lo abrimos para que tú entraras a nuestras vidas, que también lo abramos para expresarte a ti lo que sentimos, lo que queremos, lo que necesitamos. Que no se quede en que abrí mi corazón a Cristo, Él entró y luego lo cerré, como si fuese una cartuchera o algún bolso, sino que esté abierto siempre para poder ser sinceros delante de ti, porque tú nos escuchas. Que Padre de nosotros, nuestro Hijo nos pide un pan, le daremos una piedra. Ninguno de nosotros vamos a hacer eso nunca, y tú menos con nosotros, Señor. Pero que entendamos que cada cosa debe estar en tu voluntad, que no seamos nosotros, Señor, sino tu voluntad. Que sea tu voluntad la que se cumpla. Y que nuestro corazón pueda estar dispuesto a aceptar tu voluntad, aunque no nos parezca, aunque no nos guste. Por favor. Encárgate, Señor, de nuestras vidas personales. Encárgate, Dios, de nosotros, como iglesia. Bendice a tu iglesia, Señor, y que hoy podamos salir fortalecidos. O espero, Señor, que así sea en ti. Por favor, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra es viva. Gracias, Señor, por eso. En el nombre de Jesús. Amén.